Muy buenas tardes, padre de familia, alumnos, ojalá se encuentren muy bien. Los saluda el profesor Luis Hernández para platicarles cómo va a ser la evaluación de este primer trimestre. Antes que nada, tal como lo muestro aquí en pantalla, en la actividad de la portada que fue la primera que se realizó, como tal que cuenta en calificación, se les mencionó claramente cómo iban a ser los porcentajes de las calificaciones en cuanto a 4 rubros. Cuaderno 30%, trabajos 45%, proyecto 10% y examen 15%. Sin embargo, tenemos un gran inconveniente. Por la propia situación de la pandemia posiblemente o por desinterés o por bajo desempeño, bueno, de una manera general, eso tuvo que modificarse para beneficiar a la mayor cantidad de alumnos. Y entonces cambiamos el cuaderno que anteriormente era 30% al 40%. Con eso suben calificación la mayoría de los alumnos. Trabajos 45%, pero varios no fueron realizados o fue un poco más difícil para algunos y entonces 40% va a valer de calificación. El proyecto queda igual con el 10% y el examen, que es lo mismo que el proyecto, se pone la misma calificación, en lugar del 15% será solamente el 10%. Con este cambio automáticamente la mayoría de los alumnos mejoran en calificación. Ahora, teniéndose en cuenta, pasemos a algo muy importante a considerar. Aquí tenemos un alumno de ejemplo, protegí el nombre por cuestiones de privacidad, que sacó 77.74%. ¿Eso cómo se obtiene en general? Tenemos primero, dos actividades iniciales que no cuentan para calificación, que fueron simplemente cuestionarios. Después, a partir de la portada que sí cuentan para calificación, las actividades tuvieron una, llamémosle, clasificación, ya sea como trabajo o ya sea como actividad de cuaderno. En su momento, proyecto final, entró categoría de proyecto y también aquí se incluirá el examen, recordando que se obtiene la misma calificación o puntaje, sea uno, sea otro, hablando de proyecto o sea examen, puesto que aquí se indicó desde mucho antes cómo se iba a trabajar esta partecita. Entonces, cada actividad tiene su propia clasificación. Cuando estamos hablando de que se hace el registro en Excel, aquí tenemos esto en negro para proteger la privacidad de los alumnos, pero les platico claramente. Ahorita en una tabulación sobre 100 tenemos las actividades aquí, portada, ensayo, etcétera, etcétera. Todas las actividades están aquí, ¿sale? Y consideremos a lo mejor que solo este es el reporte que nos da el Classroom, pero pasado a Excel. Después yo lo clasifiqué, por eso son los colores, lo clasifiqué en actividades de cuaderno y lo clasifiqué en actividades, llamémosle trabajos, para tener después lo que sería proyecto final, la primera calificación y la segunda calificación, que es exactamente la misma, tal como se platicó desde hace bastante tiempo. Después tenemos ahora sí, por cada una de las secciones, un promedio. Este sería el promedio obtenido por lo que sería el rubro de cuaderno, así llamémosle, que vale el 40% de calificación. Después tenemos por acá lo que respecta a trabajos, y aquí está el promedio de trabajos. En pocas palabras, este promedio de cuaderno y este promedio de los trabajos es lo que vamos a estar tomando como base para esos dos rubros. Seguimos recorriéndonos para acá y tenemos el proyecto final con su calificación y el proyecto final que sería igual examen, que es la misma calificación. Y como habrán notado, ya no estoy hablando sobre 100, estoy hablando sobre 10, pero con decimales. Entonces, repito, promedio de cuadernos, aquí está. Promedio de trabajos, aquí está. Lo que corresponde a proyecto y examen. Son los 4 rubros que he estado mencionando. Y si consideramos después los porcentajes que vale cada uno de ellos, aquí están. Entonces, tenemos que 3.6 puntos equivale en porcentaje al 40%, equivale al 9.1 en el cuaderno. Si este alumno sacó 9.1 y máximo podrían ser 4 puntos, pues tiene 3.6 puntos. Tal cual como suena, muy repetitivo, pero espero se entienda. Entonces, considerando el cuaderno, tiene el 40%, son esos puntos.
En cuanto a los trabajos, que también valen el 40% de calificación, esta persona que sacó 7.2 de promedio en trabajos, considerando que vale el 40% de calificación final, serían 2.9 puntos. Esto lo vamos a ir sumando y vamos a tener la calificación final. Entonces, lo que es el proyecto que vale 10% y el examen que vale 10%, que es la misma calificación, se obtiene simplemente de aquí. El 6.5 se redondea, a 0.7 y entonces solamente hacemos una suma de estos puntos según los porcentajes que vale cada uno de los rubros y al último tenemos una calificación final del trimestre de 7.8. Si hablamos del Classroom, coincide perfectamente con lo que sería la calificación mostrada ahí en este alumno como ejemplo. Ahora, cabe mencionar un detalle. Yo voy a considerar estos promedios de actividades de cuaderno, trabajos, proyecto y examen, voy a considerarlos como debe de ser en cuanto a esta plataforma o este sistema de Excel. Si consideramos que la secundaria tiene una plataforma, llamémoslo así, un archivo diferente con una limitación o codificación, como ustedes quieran llamarle diferente, ahí no podemos manejar decimales. Y vamos a entrar entonces en una pequeña diferencia del promedio final a lo mejor, porque ahí no me permite manejar tantos estos decimales. Yo voy a considerar lo que viene siendo calificaciones en promedio, pero como ahí no puedo redondear, es posible que este promedio baje a 7, es posible que este suba a 6, es posible que este suba a 9, este a 8 y así sucesivamente. Pero ese tipo de redondeo no depende de mí. Es tal cual el archivo de la secundaria y es así como se trabaja. Y entonces, este puntaje final, yo haré lo posible porque se cuadre, coincida, pero en algún momento esto puede subir poquito más o puede bajar poquito más. De todos modos, aquí se redondea el 7.8 o desde el 7.6 se redondea al siguiente que sería 8. Pero si fuese 8.4 hacia abajo se tiene que redondear a 8. Entonces, a lo que quiero decir con todo ello es que la diferencia pequeña que pueda haber en el promedio final no depende de mí, depende solamente del archivo de la secundaria que tiene sus propias configuraciones. Espero, de verdad deseo que este video haya sido claro para saber cómo voy a estar haciendo la calificación de sus alumnos, de sus hijos o como ustedes padres de familia entiendan cómo estoy trabajando. Que tengan buen día.